Hola, buenos días. Hola. Hola. Pues yo tengo una cuestión aquí, una palabriña. Calla, que me confundí de libreta. No, siempre digo igual y nunca me confundo de nada, ¿no? De libreta. ¿Verdad? Porque, ¿os acordáis que Jesús dijo que no le pidiéramos señales? Porque señales no íbamos a tener. ¿Acordáis que dijo eso, verdad? Pero dijo algo, ¿verdad?, acerca de eso. Dijo, solamente tendréis la señal de Jonás. Pero yo me he dado cuenta que si escudriñas a Jonás, hay muchas señales allí de lo que iba a pasar y de lo que iba a venir. Pero me gusta mucho cómo nos quieren decir la Trinidad, digamos, las cosas, porque sí que están en semioculto. Y estas verdades que dejó en semioculto el Padre, el Espíritu y el Hijo, las dejó a la revelación apostólica. Si no es apostólica, porque vinieron los apóstoles después de la resurrección, o acompañaron al que iba a resucitar, y fue a ellos a quienes primeramente se les deja un legado espiritual, por eso se llama apostólica. No significa que seamos todos apóstoles, significa que en cuanto a la revelación, al entender, debe de ser apostólica, lo que se dejó delegado en este momento, cosa que antes no la tenía. Entonces, cuando él dijo, señal pedís y no tendréis más señal que la de Jonás. Imagínate la gente, él todavía ni había muerto, ni había resucitado ni nada. Y debían de decir, no sabemos de qué habla, como la mayoría de las cosas que dijo. Pero a la vuelta sí entendieron. Entonces, nosotros que ya podemos usar, si queremos, la revelación apostólica, si vamos a... Esto lo dijo en Mateo 16, 4. Dijo así, mira, dijo Jesús. Lo que más importa de todo lo que está escrito es lo que dijo Jesús. Dijo el 6.4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. O sea, le llamó generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque él traía un reino que se trataba de vivirlo por la fe. Si ellos solo estaban buscando señas, direcciones, señales de... Pues como tenemos el indicativo en la carretera, te metes, vas a Madrid, pues te dice, te va indicando por dónde es, por aquí vas para Badajoz, por ahí vas para Almería, por ahí, te va dando un indicativo y vas siendo guiado en el camino por lo que ves. Pero él no quería que el camino de la fe fuera así, sino que fueras involucrándote en el camino por lo que no viste, por la fe. Entonces las señales no le parecían algo leal. Por eso le llama adúltero, porque cuando habla Jesús del adúltero no habla de que un esposo y una esposa se engañaron. Habla de que la esposa de Cristo engañó a Dios. Entonces llama adúltero por eso. Entonces dice, pero si hay una señal que no tendréis más que esa, que es la de Jonás. Entonces si te vas a leer el libro de Jonás, encuentras las señales que nos quiso decir, que solo las vas a encontrar escondidas con Cristo en Dios, escondidas en la revelación apostólica, en ver entre líneas, como siempre hablamos, cosas que están escritas pero no se distinguen si no se conocen otras. Y si no abrimos el espíritu, nosotros no podremos entender casi nunca lo que Jesús dijo. Había otro chiste, este era muy antiguo, que le dice, mira, para nosotros, qué sencillo hoy en día. Dijo Jesús, estaba con los discípulos y dice, yo soy el que soy y vengo del que vengo. Para nosotros chuparlo. Y le dice Pedro, Señor, si por algo te seguimos, es por la claridad en que te explicas. Pero nosotros ahora somos del Espíritu. Y nosotros sabemos que viene del que viene y Él es el que es. Hola. Y Él es el que es. Entonces, pues sigo sentando.
Entonces, pues, él tenía una conversación, una forma de hablar, o una forma de expresión que parecía que estaba un poco envuelto en un misterio oculto, ¿no? Como si dijéramos, ¿verdad? Que estaba, porque en realidad lo estaba, ¿no? Estaba oculto, ¿en dónde? En la revelación apostólica. Estaba ahí metido, revelación que tenemos todos, de eso no te olvides nunca. Porque las cosas de Dios vas a tener que entenderlas desde el Espíritu, no las puedes entender, por eso se han hecho tantas doctrinas de forma lineal, de forma visual y de forma carnal, me explico. No fueron a buscar en lo profundo de las cosas de Dios, y ahora tenemos un conflicto para enseñar quién es Dios. Y por la mañana hablábamos en el desayuno que el mandamiento más importante, el consejo más grande que se nos dio es: amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero lo que ha hecho el ser humano es, por servir o amar a Dios, desechar al prójimo. Eso está mal. Eso está mal. No puedes desechar al prójimo, ni tratarle mal, ni acusarle, ni juzgarle. No está permitido que nos juzguemos. Tú puedes ver cosas o no las puedes ver, pero no es bueno que vayamos contra la humanidad una y otra vez porque no te guste como sea o como crea o que se meta contigo, que se deje de meter. Hay una falta en ese consejo tan profundo y tan importante de amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero, por ejemplo, la Inquisición española, que es el ejemplo que pusimos, ya para no hablar de nadie más, la Inquisición española mataba en el nombre de Dios. Y ellos creían que hacían un servicio a Dios diciendo: no, nosotros te servimos, Señor, porque el que no piensa ni cree en ti, nos lo sacamos del medio. Esto no era, esto no es. De la misma manera que quieres servir con ese ahínco a Dios, tienes que servir a la humanidad. ¿O no nos acordamos que la clase pasada dijimos que de una sola sangre hizo a todos? Todos tenemos que ver con nosotros mismos, todos tenemos que ver, toda la humanidad. Entonces no me voy a saltar el saltarme, el amar a mi hermano. Y si nos creemos que saltarse y corregir al hermano en lo que no estás de acuerdo con él es amar a Dios o es amar al hermano, estás equivocado. Estamos equivocados. Estamos necesitando sentir amor entre nosotros, apreciar con cordura lo que es el amor y apreciar con verdadera conciencia lo que es servir a Dios. Porque no lo sabemos, y cuando alguien habla de servir a Dios de una manera en la que tú no la concebiste, ardió Troya. No, tenemos que centrarnos en la paz te traerá la luz, y la luz te va a traer la verdad. No puedes andar con lo que sientes, con rivalidades, con estupideces humanas que solemos tener casi todos, empezando por mí, ¿no? Entonces, la señal que les daba, ¿sabes?, está oculta para los que no quieren ver el Espíritu, para los que quieren vivir en esta línea de vida, en lo que se ve, para los que toda su fuerza está puesta en la condición de casarnos, que está bien, está bien casarse, yo también estoy casada, de tener hijos, de tener un buen coche, de tener un dinero que nos hace falta para vivir. Está bien todo eso, pero eso debe de ser un efecto secundario. Nuestra vida, nuestro llamado, nuestro estar aquí, nuestra motivación tiene que ser desde la luz de dentro que se nos regala para venir a esta tierra. Porque esa misma luz es la que te va a condicionar con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Pero no puedes saltarte eso para obtener lo otro, porque nunca sabrás quién eres. Nunca sabrás quién eres. Entonces, vamos a Jonás, que no vamos, os lo hablo yo. ¿Qué señales tenía Jonás? ¿Qué señales, dice Jesús? Solo se os dará las mismas señales que tenía Jonás. Para no leer Jonás entero, os lo narro yo así un poco. Jonás era un profeta que Dios le dice: levántate y vete a Nínive. Nínive era como si fuera... en el mapa son como los sirios, creo. O sea, era un pueblo de ese calibre, ¿no? Geográficamente me refería, porque sigue siendo, Nínive sigue siendo. Pero él se escapa y él dice que no, conmigo no cuentes.
y tal. Entonces escapa, se mete en un barco, una tempestad, una no sé qué, no sé cuánto, hasta que por último lo tiran al agua y se lo come un pez. ¿Cuántos días está dentro del pez? 3. Está 3 días, 3 noches. Y aquí ya encontramos una similitud, la más clara de todas, de que la señal de que Jesús estaría, porque Él está, ahora os leo unos versículos, Él está dentro de un pez tan grande que se puede tragar a un hombre sin devorarlo, ¿me explico? Sin devorarlo, ni hacer con sus líquidos cosas, aunque él dice que las algas se le enrollaron en la cabeza y muchos eruditos dicen que salió calvo del pez, porque los ácidos es normal que te consuman el pelo, por eso lo de la calabacera que le puso para que no le diera tanto el sol y tal. Entonces él estuvo 3 días y 3 noches allí. Esto ya es una señal de lo que hizo Jesús. A Jesús lo matan y él está 3 días y 3 noches ¿en dónde? Bajo al Hades. ¿Sabéis qué es el Hades? Voy a explicarlo por si alguien no lo sabe. Antes de que estuviera la resurrección, la gente moría. Antes de que Jesús viniera a la tierra, las personas que creyeron, Abraham, Jacob, Isaac, las 12 tribus, estaban esperando por la promesa de un Salvador. El ser humano necesitó un Salvador, porque Adán cayó. Y a partir de ahí, todos los seres humanos tenían esa misma caída, esa misma torpeza. Pero como Dios quería restaurar eso, promete un Salvador, y lo promete desde el minuto 1, porque en Génesis 3:15 dice, la simiente de la mujer, es decir, el hijo de María, vendrá a salvaros. Así que todas las generaciones vivieron esperando un Salvador. Entonces, Dios quería restaurar esto, ¿por qué? Porque mira, cuando Dios hizo Edén para Adán, ¿sabes qué hizo? Bajó el trono de Dios y lo puso en la tierra para que viviera el hombre. Eso es Edén, porque es la similitud a la Nueva Jerusalén. Y de esa tierra hizo el corazón del hombre. Tú tienes el corazón hecho del trono de Dios. Eso había que recuperarlo a toda costa. Había que remover los cielos y las tierras para que el hombre volviera a ser lo que en primera instancia hizo Dios para él y por él. Tenía que volver a ser de la clase de Edén, de la clase divina, de la clase y la categoría celestial. Entonces hace una promesa a la humanidad y le dice, vale, os voy a mandar un Salvador que os va a volver a poner en esa misma figura que estabais antes. Entonces, estos murieron. Abraham muere, pues no les dio tiempo, vivieron bastantes años, pero no les dio tiempo a que se juntaran con los tiempos de Jesucristo. Pero como no había resurrección en esta hora, se quedaban en un sitio que le llamaban Seol o Hades. Así se llamaba, Seol o Hades. Entonces ellos estaban, y vemos en una porción del Nuevo Testamento que dice, bueno, del Evangelio, que dice que estaba Abraham en el Hades y vino uno que murió. ¿Os acordáis de eso, no? O sea, que estaban en el Hades. ¿Qué hacían en el Hades? A ver, las cosas de la vida y de la muerte son espirituales. Se había muerto su cuerpo se lo comen los gusanos cuando comen lo que tienen que comer desaparecen y esa cambia la forma de energía y se convierte en otra cosa, porque la energía no muere nunca. Nuestra carne es energía, pero se cambia, se transforma y lo hace a través de ciertos animales. Pero el alma, el espíritu, es etéreo. Entonces eso, que no había resurrección, ya sé que es un poco espeso para aquí, que no había resurrección, quedaron en un sitio del espíritu que se llamaba Seol, que se llama, a la traducción es lugar de muerte, o sea, lugar donde tenían que esperar por el Salvador, porque no solo te iba a salvar estando en tu carne, te podía salvar estando, si es que habías creído en él, estando en el Hades. Entonces, durante 3 días, dice Pedro, primera de Pedro, dice que bajó a darle testimonio Jesús a los espíritus de Noé. ¿Os acordáis del diluvio de Noé? Luego os hablo de Noé. Y él estuvo allí.
Entonces yo entiendo una cosa, si Jesús traspasó los cielos, porque dice en Hebreos que traspasó los cielos, cuando Él baja al Hades, hizo el mismo trabajo que hizo Jonás. Cuando Jonás se introduce en el interior de ese pez y es machacado porque tenía que hacer algo que Dios había pedido y él no era capaz, al entrar en misericordia, cambia el rumbo de un pueblo. Esto es lo mismo que hizo Jesucristo, al darse en muerte y bajar al Hades, enseñando a la muerte, con su propia muerte, la misericordia de Dios, que el corazón volvería a ser el del Edén para toda la humanidad que quisiera creerle. ¿Qué ocurre? Que se ejecuta la resurrección. Entonces vemos que tienen dos cosas iguales y él va a Nínive. ¿Por qué? Porque la misericordia y el amor entró en él tras el azote del pescado. Los peces representan el qué? La gracia. Tenía que ser un pez muy grande, tal vez era un leviatán, uno de esos grandes que pasa a ser un demonio, pero es igual. Porque luego voy a decir otra cosa. Mira, cuántas cosas voy a decir luego. Segundo, ¿qué ocurre? Que él se levanta y pasea 3 días por la ciudad anunciando, oye, que vais a ser destruidos, que el Padre de los cielos se ha cansado de vosotros y vais a ser destruidos. ¿Y qué ocurre? Que él trajo el qué? El arrepentimiento a ese pueblo. Incluso si lees Jonás, dice Dios a Jonás, ¿cómo no iba a traer yo un profeta para cambiar al pueblo, para salvarlo, con la cantidad de hombres y de animales que tengo aquí? Él lo hizo por su creación entera. Entonces ya vemos dos cosas similares que Jesús hizo. De las señales que nos quería enseñar a través de Jonás, ya vemos que estuvieron en el Hades los dos mostrando misericordia, que él tuvo que hacerlo físicamente porque estaba en los tiempos que ahora los vemos como tipología, me explico, ¿no? Jesús lo hizo en el espíritu, pero él lo hizo físicamente. Él sí estuvo en un pez, él sí lo vomita un pez y él sí tuvo que ir a hablar a un pueblo físicamente. Jesús baja en el espíritu al lugar del infierno. Además, me parece dificilísimo cómo pudo adentrarse en esa situación teniendo el espíritu perfecto que él tenía, sin mancha, sin pecado. Pero era el lugar de la muerte, a donde iban los que estaban muertos. Imagínate cuando él entró allí, Abraham, Jacob, Adán, todos los que le vieron allí, y él diciéndole a los de Noé, os dije que os mandaría un Salvador. Hoy cambia todo, hoy anulamos el Hades, porque dice que el Hades dejó de existir. Hoy entra la resurrección en vuestras vidas, hoy recuperáis el corazón que primeramente se os dio en vuestra creación, hoy se ordena y se arregla todo. Y eso es lo mismo que hizo Jonás, porque cuando salió a hablar, ¿qué ocurrió en ese pueblo? Todos se arrepintieron. ¿Qué es arrepentirse? Porque parece que arrepentirse es sentir una pena de que mal vivo y lo que sea. Sentirse, la traducción es cambiar el sentido de vida. No es más que eso. Tú vas caminando así y de repente dices, basta, así no vivo más. Y te vas para el lado que realmente fuiste creado. Fuiste diseñado para estar del lado de Dios. Fuiste diseñado para ser llamado hijo de Dios. Fuiste diseñado para ser la luz en este mundo. Fuiste diseñado para traer el corazón divino a la tierra. Fuiste diseñado para todo lo bueno. Fuiste diseñado para el amor. Fuiste diseñado para comprensión de lo que está en oculto. Fuiste diseñado para saber los secretos de Dios. Fuiste diseñado para que Él te susurre al oído cosas que no le susurra a cualquiera. Fuiste diseñado para estar levantado y en alza, aunque haya la tormenta más grande. Fuiste diseñado para tomar decisiones que cambian países. Fuiste diseñado para arreglar cosas que están súper rotas. Fuiste diseñado para vivir levantado y muy alto y tocar el cielo con tu mano.
esté diseñado para cualquier cosa. Me acuerdo de un momento de mi vida que dije yo, ya tengo lo que yo estaba buscando. Mi hijo tenía una novia cristiana, hija del copastor. Nosotros teníamos nuestro ministerio con nuestro título. Yo tenía mi ministerio personal, al Globo de las Mujeres. Íbamos al cine y recuerdo, nunca se me olvidó, que fui al baño, vengo ahora mientras coges palomitas y todo eso, porque era nuestro día de descanso, y estaba en el baño y dije yo, ya está, tengo todo lo que había perseguido. ¿Sabes qué? Todo eso que te acabo de mencionar, lo perdí. Todo. Pero me encontré a Dios. Y yo sé muy bien para lo que estoy ahora. Antes no lo sabía. A veces parece que estamos para que todo salga bien, ¿verdad? No. Es para que nosotros, cuando todo sale mal, sepamos pasar bien. Y para eso necesitamos una mente superior. Una mente que esté por encima de lo que se está viendo. Por eso tú eres del cielo, no eres de la tierra. Estamos en la tierra, pero tenemos que tener una mente superior. Así que de la misma manera que Jesús, por su amor, su misericordia, en el lugar de muerte, mostró que Él podía salvarnos, Jonás hizo lo mismo. Ya tienen varias cosas que coinciden, pero hay que escudriñar lo que Jesús dejó dicho, porque si solo lees la historia, pues no sabemos, ¿no? Pero cuando empezamos a arañar, a mirar y a todo eso, vemos que efectivamente Jonás es una tipología de la salvación de Jesús. Es una tipología. La respuesta de Nínive, que ni siquiera era el pueblo de Dios, me explico, también lo salvara mucho más que su pueblo. La respuesta de Nínive fue, nosotros cambiamos de vida. Y Nínive cambió. Luego tuvieron otras guerras y tal. Pero esa situación en concreto le valió a Dios para que Jesús en esta hora le pusiera de... Entonces, estas señales de ejemplo o de señal, estas señales que Jesús deja, que las deja siempre así raras, son señales que solo las puede discernir el Espíritu, ¿sí o no? No las puedes discernir así de leer las cosas, de decir, ¿pero qué? ¿Y por qué no nos deja señal? Yo leí al principio y era, ¿y por qué no nos deja señal? Si aquí nadie se entera de nada cuando lee. Cuando uno empieza a leer no te enteras de nada. Porque lo bueno de Dios está escondido con Cristo en Dios, para que el sabio de este mundo no se apodere. Y yo he visto eso cuando se soltó hace unos 10 años la revelación de que vosotros sois dioses, que yo he escrito toda la vida aquí, pero lo dijo Jesús, se anunció en los salmos y dice, no, porque vosotros sois dioses. Muchos grupos con ganas de poder sobre la humanidad lo usaron, pero ¿sabes qué? Que les fue efectivo, malamente. Entonces, no todo, no se puede, veo que Dios no suelta revelación así muy abiertamente, si no es como un corazón que anda en el Espíritu de Dios, si no es como un corazón que tiene, que su pertinencia, o sea, que lo que es pertinente para él sea la voluntad de lo que Dios quiere para su vida, que tenga buena intención, podemos equivocarnos o malinterpretar alguna cosa, pero se lo va a dar a las personas que tengan la sabiduría suficiente para el buen uso de ese poder, porque eso es un poder. Entonces Dios nos da un poder que nos lo enseña a ir viviendo para que no nos jactemos, para que no nos creamos superiores a nadie, o para que lo que sea, pero para que bien lo usemos, porque el misterio de Dios hay que bien usarlo, tiene un destino que es el buen uso, y entonces nuestro papel queda igual que el de Jesucristo. Yo me crucifico, lo que yo era, lo que yo pensaba, cómo fui enseñada, cómo fui educada, si soy mujer, si soy hombre, todo eso lo anulo y me quedo con la mentalidad de Dios para vivir lo que Él quiere que vivamos. Entonces así sí que puedo empezar a entender la mentalidad de Cristo, la cual ya la tenemos todos,
pero hay que irla manifestando a medida. Entonces, no se trataba de que todo mi vida estuviera perfectamente bien atado, sino se trataba de cuando pasara por baches, situaciones y cosas desagradables, que yo supiera pasar bien. Que yo supiera pasar bien. ¿Por qué? Porque es superior la mente espiritual que la mente circunstancial. Que a veces hasta podemos decir, jolín, todo me va mal. No es verdad. Cuanta más prueba, cuanta más dificultad, más estima te tiene Dios. Porque si no te puede tocar, no te toca. Dicen, este no, que se me derrite el martes. Pero si tú te muestras, sí, quiero estar, sí te creo, sí confío, sí soy, sí sé quién eres, va a ir seguido porque está interesadísimo en que tú salgas a la luz, en que tú entiendas su mentalidad, en que tú escudriñes su palabra, en que tú... Entonces no os voy a dar más señal que la de Jonás. Y tienen varios versículos que son coincidentes. Te voy a leer uno, mira. Por ejemplo, en Hechos 2:27, lo busco yo. Mira lo que dijo Jesús. Esto lo cuenta un discípulo, pero lo dijo Jesús antes de morir. En Hechos. Dice, 2:17 dice, bueno, entonces él empieza a predicar, ¿no? Que en los postreros días había dicho, en el 27, perdón, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, en mayúscula, vea corrupción. Es decir, Jesús aún tenía esos pensares de que, ¿qué le pasa a uno cuando muere? Se pudre. Eso es de la corrupción que está hablando. Y todo el mundo que se moría, ¿a dónde se iba? Al Hades. Entonces él tenía sus pensamientos de decir, ¿y si yo como humano tengo que pasar por la corrupción de que se me pudra el cuerpo o quedarme en el Hades como se quedaron todos los patriarcas anteriores? No permitas que ocurra eso. Él tenía sus pensamientos. Desde luego nosotros al tobillo pasado sabemos que no pasó. Ni el cuerpo se corrompió, no se pudrió, él resucita estando entero completamente y no se quedó en el Hades, al contrario, él venció al Hades con su propia muerte. Y después Jonás, mira lo que dice, en Jonás 2:5, para que veas que similares son los sentires que tuvieron ellos. Jonás 2:5, ¿tú lo tienes ahí, tú? No, yo. Tú, lémelo tú, Jonás 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. Espera, esa versión no, espera, la busco yo un momento, era para no marearos. Bajé hasta los cimientos de los montes. A ver, sigue leyendo. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. El 6b, ¿qué dice? Mas tú sacaste mi vida del sepulcro. El 7, ¿qué dice? Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta me tus libraste. santos bélicos. Oraron por lo mismo, pidieron lo mismo, que su alma no quedara en el Seol, que su alma no quedara en el Hades, que su cuerpo no fuera corrompido. Dice que tenía las algas enrolladas, el ácido del pez que se le comió los peces. Oraron por las mismas cosas. Y cuando salieron a lo mismo, a traer un arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de corazón, a devolvernos a Edén, tal cual nos habían creado, si queremos, ¿no? Entonces, después dice, el pez símbolo de gracia, después de su testimonio, capacitó a esa ciudad para tal. Y dijo otra cosa que es similar a la de Jesús, que dentro de 40 días sería destruida esa ciudad, ¿no? Los 40 días que hablábamos también en el desayuno, ¿cuánto tardó Dios en liberar, Moisés en sacar? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo ayunando Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuánto tardó desde que Jesús muere, resucita y sube hasta la destrucción de Jerusalén? ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años.
El 40 es una cifra importante que son símbolos y tipologías de Cristo, ¿no? Entonces, vale, quiero saltarme ahora de esto a Mateo 24, porque son dos hombres que habla él. Hablamos de Jonás hasta ahora, que es una primera parte, porque esta es la primera venida de Jesús. Él viene para arrepentimiento. ¿Os acordáis que Juan Lázaro iba a decir? Es que teníamos un amigo que yo siempre llamaba Juan Lázaro. Bueno, que se llamaba Juan Lázaro y que luego a Juan, el de la Biblia, le llamaba Juan Lázaro, que también se murió. Pero Juan, que vino por delante de Jesús, vino preparando el camino para el arrepentimiento, para el cambio de vida que se nos acercaba. Pero luego en Hebreos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Es decir, no es para redención, sino que es, dice, para salvar a los que le esperan, para ayudar a los que le esperan. Esos 40 años están tipificados también con el diluvio, porque entonces aquí dice en el 24, es para que así vayáis entendiendo la Biblia, aunque luego nos pongan demonios. Dice el 24, 35 y 39, dice, de Mateo. Sí, seguimos en Mateo. Entonces dice, 35, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí, con este versículo del cielo y la tierra pasarán, ha habido muy mala interpretación o muy mal punto de vista, porque se cree que la tierra tiene que estar destruida y el cielo tiene que ser quemado. Bueno, a mí primero, ya me explicarán cómo van a quemar el cielo. Segundo, la tierra no tiene por qué ser destruida, pero como estamos hablando de posiciones espirituales en Cristo, la tierra, el Hades, la tierra, mi corazón, tenía que volver a ser lo que era. El cielo que tenían era la ley, entonces en el cielo que se iban a meter era la gracia redentora, era el amor, era la nueva vida que íbamos a tener, era lo que vivimos ahora, era la resurrección de Jesús. Porque dirás tú, ¿y por qué tuvo que resucitar? Para que mi espíritu, el que se murió en Adán, pudiera resurgir y volverse a levantar. Entonces, ese es el cielo, porque el cielo mora en mí. Ese es el cielo que Él vino a restaurar. Esa es la resurrección que Él vino a trabajar con nosotros. Entonces dice que no pasará, dice, en esta generación. ¿Qué es una generación? Son 25 años. No hay más. Después de 25 años ya es otra, ya es la siguiente generación. Esta generación, dijo Jesús. Entonces dijo, pero del día y de la hora, nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabía qué día iba a acontecer esto, que se iban a cambiar completamente los cielos y que iba a ser destruido toda esa religión que se había formado con la ley de Moisés. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé. Entonces, si conoces la historia de los hijos de Noé, por eso acabamos de mencionar, es un poco teología, ya lo sé, que en Pedro dice que bajó a darle testimonio, ¿a quién? A los de la época de Noé. De la época de Noé. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque tú sabes cuánto tardó Noé en hacer el arca. Orlando cree que 120 años. ¿Qué crees? ¿Que no tuvieron tiempo de ver que un hombre loco con su familia estaba construyendo algo porque había una amenaza de que se iba a destruir el mundo? ¿No tuvieron información durante 4 o 5 generaciones para saber que necesitaban un arrepentimiento? ¿Y qué ocurrió? Que no lo tuvieron. Solo 8 entraron en esa chalanga, le llamo yo así, en el barco más grande que se hizo en el mundo. El barco más grande que se hizo en el mundo solo tenía una ventana que se veía, el cielo, porque es lo que iban a cambiar. Es lo que iban a cambiar, la tipología.
todo el mundo fue lavado con agua. Y mira que dice, para ya no marearos con más versículos, dice que se abrieron las cataratas del abismo y se abrieron las fuentes de los cielos. En Génesis, cuando dice que el abismo, y luego dice que en la superficie de las aguas estaba el Espíritu de Dios, entiendo que tanto en el abismo como en los otros sitios, vamos a leerlo, eso sí hay que leer, si no, no llega mi explicación. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay dos aguas, pero en las dos se movía Cristo. Entonces, para lavar el mundo corrompido, usó el abismo. Todos sabemos que el abismo es lo oscuro, ¿sí o no? Es el mundo oscuro, porque hay aguas buenas y hay aguas malas. Hay aguas fecales y hay aguas de manantial. Hay aguas que son salutíferas y hay aguas que son contaminantes. Jesús es el agua viva que nos vino a lavar, ¿sí o no? Sí. Pero el abismo era la contaminación que tenía la tierra en esa hora. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las dos aguas. Entonces es otra tipología, como él dice aquí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a arrasar con lo que es el infierno, va a arrasar con lo que es el Hades, va a arrasar con lo que no le conviene al hombre ni fue hecho para él. Es un útil de Dios. El Hades es un útil de Dios, la muerte es un útil de Dios, el abismo. Pero el Espíritu de Jesús estaba por encima de todo eso, gobernándolo. Entonces se meten en la barca y se pasan, ¿cuántos? 40 días. 40 días. Entonces coge y saca ¿un qué? Un cuervo. Bueno, a ver por dónde vamos ya. Saca un cuervo. Y el cuervo volvió, no encontró dónde reposar sus patitas, dice. Entonces luego echó a una paloma y la paloma volvió. Pero volvió a echar la paloma y la paloma no volvió. ¿Sabes qué historia está contando? ¿Sabes cómo alimentó a ciertos profetas? Con un cuervo. Aquí está contando la historia de la humanidad frente a Dios, la historia de Jesucristo frente al cielo, la historia de la redención frente al hombre. Alimentó a Elías con un cuervo, pero eso no fue lo que valió. Mandó a una paloma. ¿Y ella qué pasó con ella? No volvió nunca. ¿Sabes por qué? Porque dijo que toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. ¿Sabes que la paloma representa el Espíritu de Dios? No volvió nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en todo y sobre todo. Y lo dejó ahí para que tú puedas tomar de él cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Es intenso, ¿no? Lo fue para mí. Es intensa. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es intenso. Así será también. Entonces, porque primero me salté un versículo que dice, pues como en los días del diluvio, que estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando, estaban viviendo, pero pasa todo esto, que lo digo así gritando, y dice, pues de esta manera vendrá el hombre por segunda vez, será la venida del hombre. Pasan 40 años y destruye la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no tomaron cuenta de la resurrección, ni del Espíritu que era la paloma para cambiar de vida. Porque no tomaron arrepentimiento del mensaje que traían, porque no cambiaron su conducta, porque no abrieron los cielos para sí mismos, porque se burlaban quemando cerdos, porque
porque pusieron allí el escudo de los romanos, que era un águila. Por eso dice más adelante, donde veas el águila, allí están los muertos, porque los mataban todos los días frente al templo, porque los sacerdotes ya no eran sacerdotes, cualquiera ejecutaba lo que quería hacer, y dijo Dios, ¡basta! Entonces todo el mundo está diciendo, no, que vamos a tener una destrucción. Mira, si fuera una destrucción a posteriori, ¿cómo es que le dice, orad que cuando pasen estas cosas, porque esto viene un poquito después, no os coja en día de reposo? Primero está hablando a esa generación. Segundo, a nosotros que nos importa el día de reposo, porque sabes que en el día de reposo no podían andar más que 1 metro. ¿Cómo se iban a escapar? Está hablando a los que confiaban y creían en la ley. No habían cambiado el chip del primer pacto al segundo pacto. Es que ¿sabes por qué hay que hablar de esto? Porque muchos vivimos en el primer pacto, en lo que se hace, en lo que se cumple, en lo que creemos, en lo que nos movemos, en el habitáculo religiosidad que tenemos. ¿Por qué? Porque es incómodo transformarse, es incómodo creer, es incómodo cambiar y dejar de mentir, es incómodo vivir en la verdad, es incómodo. Entonces prefiero llevar una religión o llevar una costumbre, ser buena persona o no contestar mucho, antes que salvarme, antes que dejar de ser un drogadito, antes que separarme de mi mujer porque no sé cómo amarla, antes de... ¿Me explico? Nosotros no queremos cambiar el corazón porque es incómodo, pero lo que Él insta es a cambiar el corazón, es a recoger el corazón que fue creado del trono de Dios en Edén. Eso es lo que es tuyo y te pertenece. No importa que entonces no vamos a tener más problemas, muchísimos más, ya te los digo yo. Pero vamos a tener muchas más soluciones y vas a saber realmente quién eres, porque fuera de esto no sabes quién eres, y no me digas que sí, porque yo también estuve. No tienes ni idea de quién eres, y vamos pum, 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 a tumbos. Entonces, entendamos que su segunda venida, la cual dice que no viene concerniente al pecado, sino que viene para sacar del medio la religión y no molestar más a los que sí amaron por la fe. Esto fue un tiempo terrible. Dice que fue la guerra peor que tuvieron los judíos, hasta que llegó y destruyeron con todo, como útiles los romanos. Por eso dice en Romanos que Dios tiene útiles viles. ¿Para qué? Para matar a su pueblo, para matar a lo que ya no era su pueblo. Pero estaba hablando al judío, esto ni siquiera nos concierne. Estaba hablando esta era, en este momento, que ignoraran con tanto descaro, después de haberle matado, que ignoraran la muerte, la crucifixión, que fuera al Hades, porque si los apóstoles lo sabían, lo sabía todo el mundo, que había estado en el Hades, ¿o qué? Es revelación apostólica, pero lo sabía, que lo vieron subir en un cuerpo al cielo. Y los ángeles, ¿qué miráis? Pues estaban mirando cómo se va. Que enviara al Espíritu Santo y todos empezaron a hablar. Que empezara a haber milagros de golpe. Todos lo podían ver, pero no hicieron caso. Y se quedaron con la movida de la ley, de cumplimiento y de todo esto. Esta su segunda venida es para acabar con todo eso. Y yo tengo un libro que es de historiadores, porque a los historiadores hay que hacerles caso. También hay libros que mencionan aquí, que no están puestos, que también hay que hacerles caso. Te apuntan cosas que no, te enseñan cosas que no está tan claro aquí, porque, bueno, la revelación apostólica está bien, pero a veces pues ni llega, porque está complicado de entender muchas cosas. Pero en el año 300, creo que fue un historiador que era judío, que el judío dejó de ser, porque el judío, si ya estabas mezclado con cualquier pagano, un griego tal, dejabas de ser judío, dejabas de ser puro, por así decir, por sangre, porque era el mundo físico aquello, ¿no? Pero
Pues 4 judíos se juntaron, bueno, pues vamos a edificar de nuevo el templo. La ciudad sí que dejaron que Jerusalén se volviera a edificar una y otra vez. Es una ciudad que siempre estuvo viva, ¿no? Y viven 3 religiones allí mezcladas, hoy en día está viva, pero hay algunos que están esperando a que el templo vuelva a ser edificado. Entonces, pues, lo quisieron edificar. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y ponemos nosotros. Y del suelo empezó a salir fuego que los quemó. Entonces vinieron otro grupo, no, te digo que, además los judíos son, si lo van a hacer, lo hacen, ¿no? Y vino otro grupo y les pasó el día siguiente lo mismo con la connotación, mira tú qué locura, que lo decía yo a mamá, bueno, esto hay que creerse las cosas. Y se les puso como si fuera con un hierro, una cruz candente aquí. Escaparon todos corriendo, pero no se hizo nunca más. Porque quería Dios que tuvieran en cuenta al Señor Jesús en el Espíritu. Esto no se trataba de hacer edificios con nuestras manos, no se trataba de una adoración por sacrificio, ya no era eso, nos cuesta muchísimo eso, nos cuesta, preferimos sacrificar algo, bueno, yo me sacrifico por mi matrimonio, no, pero ¿no será mejor que ames por tu matrimonio? ¿No será mejor que intentes comprender o aceptar por tu matrimonio? ¿No será mejor que nos respetemos voluntariamente? Ah, pero eso duele en el corazón, eso duele. Entonces no queremos transformar el corazón, incluso no sé por qué nos creemos dueños de personas y de cosas. No somos los dueños de nada. Si quieres hacerte dueño de algo, hazte dueño del Espíritu de Dios en tu cuerpo y lo demás se desvanece. Eres más útil así para el cielo que de otra manera. Entonces él ya vino de esta forma. A mí me persiguen por esto. Porque ellos están esperando, y digo ellos los que están esperando, a que venga Jesús. Pero mira, cuanto más demonios vea cerca de lo que yo hablo, más voy a insistir. Porque significa que más falta hace. Más falta hace. Esto era un asunto entre los judíos, Dios y Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver con Jerusalén. ¿Por qué? Porque dijo que su tercer tabernáculo, su tercer templo, era en nosotros. Yo soy tabernáculo, tú eres tabernáculo, tú eres edificio, tú eres ciudad santa. ¿Me explico? Tienes que saber quién eres, porque si no lo sabes, no lo eres. Tengo gente que yo me cree que soy un hombre, pues querría hacer pis de pie, pero no se me ocurrió otra cosa. Y cuando me quedara embarazada por estar con mi marido, no querría parir, porque no era un asunto mío. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo en mí? Que yo no sabría quién soy. Pero soy una mujer, la cual vienen a través de mí los hijos. Soy distinta a un hombre. Tengo un pensamiento en cosas muy distintas, tengo un cuerpo muy distinto. Pero si yo sé quién es Dios, qué es lo que ya hizo, quién es el tabernáculo, cuál es el tercer templo, ¿a qué se refieren estas cosas que está diciendo del fin? ¿El fin de qué mundo? El fin de la era de Moisés. Aquí tenemos 2 pactos, el pacto de Moisés y el pacto de Jesucristo, que es la gracia, por eso es espiritual y pone el ejemplo. Se estarán casando, estarán bebiendo, que seguimos casándonos, bebiendo, pero él quería poner un ejemplo. No, pero no va a ser así. No va a ser así mi reino. ¿Por qué? Porque es espiritual, es por dentro, es de transformación, es de éxito, es de alegría, es de paz, es de luz, es de por encima de este mundo. Es de por encima, no de por debajo. Es de por encima. Es de por encima. Es de por encima. Y podrás hacer lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque estás por encima. Estás por encima. Tienes que creer, nada más. Aquí no hay nada más que hacer. Creer y tirar millas. Ahora dice aquí, con Noé hace una tierra nueva y un cielo nuevo. A partir de ahí
tenemos el cielo nuevo, que es Jesucristo en su gracia, y nosotros en la gracia de Jesucristo, y nuestra tierra, que nosotros somos hechos de la tierra, nuestro corazón es nuevo. Nacemos de nuevo. ¿Te acuerdas? Nacemos de nuevo. Y después dice, el abismo fue volcado... porque aquí tengo un salmo, el 18:11, que dice que Dios usó el abismo y las tinieblas como escondedero. ¿Os acordáis que habíamos hablado una vez de ese versículo? Porque de Dios es todo. Dice, ¿cómo va a estar Dios en las tinieblas? Te digo que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Porque el Espíritu de Dios está sobre todo. Sobre todo. Los guapos, los feos, los demonios, los no demonios, el Hades, el no Hades, el lago de azufre. Está por encima de todo. Está por encima de todo. El Espíritu que a ti se te regala y que se representa como paloma y que está sobre toda la tierra. Esa es la gloria que trajo Jesucristo, que cualquiera de nosotros pudiese entrar en esa gloria. Ya está bien, ¿no? Bueno, fue un poco densa, ¿no? Pero la podemos escuchar 19 veces. Está bien, ¿no? Pues la verdad que supongo que es una palabra para mí, no para confirmar cosas que hablamos de hace mucho tiempo, pero cada vez... Pero lo que más me interesa, hasta que yo me muera, después de cuando el otro día que hablé con varios, que lo comenté el domingo pasado, que dijeron, bueno, lo que sí conseguimos en este lugar, en esta congregación, en este colectivo, es librarnos de una religión. No, algunos me lo dijeron y para mí eso fue, dije yo, hoy me podría morir en paz. Hoy me podría morir en paz. Si alguien sigue con ese legado de anular la religión y vivir el Espíritu. Tenemos que vivir el Espíritu. Tenemos que vivir el Espíritu. Es que no hay otra forma de vivir a Jesucristo. Y tenemos que, porque tanta polémica que hay, bueno, ya no quiero hablar de nada, que luego nos quitan las predicaciones. Pero tanta polémica que hay, tantos problemas de si aceptamos a unos porque son así, a los otros que no los aceptamos. Chico, que somos todos de la misma sangre. Eso no es asunto nuestro. No es asunto nuestro. Ama y sé libre, porque el amor te hace libre, porque es la verdad de Dios. Tú ama. No te mires la condición de nadie, no te mires que si te cuestionó, no te mires que si te cree o no te cree, que si le gustas o si no. Tú ama, para que tú estés en paz, porque tienes todo el derecho. Y se ha pagado un precio muy caro, y han acabado la muerte con la muerte del propio Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y estar vivos para llevar a cabo nuestra encomienda, porque tú no estás aquí para pasarlo bien, ni para coger unos 4 pedos, ni para crear familia. Lo vamos a hacer todo eso seguramente, ¿no? Pero no estamos para esto. Estamos para ser embajadores de la luz de Dios. A mí cuando me decían esto de nueva, a mí me encantaba, yo quería ser eso. Pero luego aquel día en aquel baño me creía que ser embajador de Dios era el tener mis cosas atadas a una forma, tal vez religiosa, no, todo lo mío está bien y en orden. Estaba todo mal, si no, no lo perdía todo. Estaba todo mal. No sé si estaba bien o mal, no lo sé, pero no fueron cosas demasiado importantes como para que a Dios le pareciera bien que las perdiera. ¿Me explico? Pero busca el reino y lo demás. Y su justicia. Su justicia no es un juicio contra nadie ni contra ti. Y su justicia. Y lo demás te va a venir. A mí me lo vas a decir. Lo demás te va a venir. Espera, papá, no te vayas, que vamos a acabar. Entonces, bueno, sí que fue densa, pero la podemos volver a escuchar y meditar en ella. Pero mírate ahora para adentro. Porque todos tenemos algo que cambiar siempre, ¿no? Que modificar,
o que asentar, a veces, ¿no? Porque también se nos respeta tal como somos y tal lo que somos, ¿no? Pero cada uno es responsable de su espiritualidad, nadie más es responsable. Aquí te pueden dar ideas, o te pueden dar sed, o te pueden dar testimonio, o te pueden dar un punto de vista de cómo se entienden algunas cosas, pero tus decisiones son tuyas. Tus decisiones son tuyas, cierra los ojos. Examínate a ti mismo, realmente, ¿quién soy? ¿Tengo mi identidad clara? ¿Tengo esa satisfacción de paz en mi corazón? ¿Conozco a Dios? ¿He transformado ese corazón de piedra a un corazón hecho del trono de Dios? ¿Qué es lo que más amo en esta tierra, en este cielo? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué tipo de respaldo busco? ¿El humano? ¿El divino? Soy templo del Espíritu viviente. Porque, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, y tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Está agradecido mi
alabamos esta mañana. Gracias porque una vez más podemos acercarnos al trono de tu gracia. Gracias por habernos rescatado, por haber puesto tu mirada en nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo y su gracia puedan conquistar nuestros corazones de tu presencia. Ir cambiando, modificando, transformando todo aquello que estorba en nuestras vidas, Dios, para traer todo aquello que viene de tu parte. Te bendecimos y te adoramos esta mañana, Jesús. Santificamos tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo.